Buenos días acá en Estados Unidos, buenas tardes allá en Palma de Mallorca. Estamos con Marcos Eymar, novelista de éxito, ganador del premio Mario Vargas Llosa por la novela Endaya, si mal no recuerdo, Sí, y, y- exacto. y profesor en París ahora de literatura y además se ha especializado en el asunto de la integración, ¿verdad? En un país distinto, o sea, en un problema de migraciones lingüísticas y físicas en literatura. Para nosotros es un honor. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, César. ¿Cómo estás, Marcos? Es un placer, como te había comentado hace un momento antes de empezar la grabación, conversar contigo y es un privilegio compartir esta mañana, tarde para ti, mañana para nosotros, eh, este día tan especial en realidad para los españoles, ¿no? Están ustedes a puertas de elegir a quién va a manejar el destino de su país por algunos años. En fin, hay una batería de preguntas que tengo que hacerte, Marcos. Probablemente algunas sean preguntas que nos hemos hecho nosotros mismos porque somos parte del grupo de gente que ha salido del país por algún motivo. Entonces, no sé si podemos empezar, César. Claro, por supuesto. Entonces, mi primera pregunta a Marcos, ¿qué edad tenías cuando emigraste a Francia y cuál fue la razón que te impulsó a tomar esa decisión? Mm. Bueno, pues muchas gracias, César y Raúl, por invitarme a esta conversación. Bueno, pues en realidad llevo ya casi más de 20 Wow. en Francia y bueno, me instalé en Francia con 24, así que bueno, los que nos Ay, escuchan pueden sacar sin muchos problemas mi edad actual. Y bueno, yo creo que, claro, en realidad la inmigración o la expatriación o como se quiera llamar encubre realidades muy distintas. En mi caso, cuando llegué a Francia por primera vez, no tenía la idea de instalarme de manera permanente en ese país. Digamos que si me fui a vivir a París fue por una mezcla de razones entre académicas, literarias y sentimentales, de todo un poco. Y como digo, pues en un primer momento pues no tenía la idea clara de quedarme ahí de manera permanente, pero como le digo, ocurre a muchas personas que viajan a otro país, pues poco a poco las circunstancias personales y profesionales pues hicieron que me instalara en Francia de manera permanente. ujú. Dicho eso, es verdad que, bueno, Francia y España, mi país natal, están muy cerca, tanto en kilómetros como en euros, porque creo que es importante tener en cuenta también el precio del desplazamiento para entender las migraciones. Y entonces, bueno, eso me permite pues estar en contacto con España de manera muy, muy regular. Ujú. Nosotros teníamos interés en esta conversación, no solamente por cuestiones de experiencia personal, porque finalmente Raúl y yo hemos tenido también que cambiar y constantemente el lenguaje, ¿verdad? Porque estamos entre el inglés y el español, tú estás entre el francés y el español, sino tratar de entender a través de estas experiencias un poco a nuestro país, ¿no? Tú supongo que la lejanía te permite entender a veces mejor a tu propio país, verlo desde otra perspectiva. Las migraciones en nuestro país han tenido un impacto diverso a lo largo de los años y para entenderla creo que se puede partir de la experiencia personal, de la experiencia global de las migraciones, por ejemplo, acá en Estados Unidos o allá en Europa. Y esta es la razón de este diálogo. Y en ese sentido, Raúl tenía varias preguntas. Bueno, sí, pues, para darle un poco de contexto a la pregunta que te voy a hacer, en mi país, yo soy peruano. eh, Hace algunos años tuvimos un fenómeno migratorio hacia el exterior.
por las cuestiones, básicamente la motivación era buscar una mejor oportunidad económica. El país estaba muy complicado en ese momento, que es una enfermedad crónica realmente en los países de Latinoamérica. Por un lado. Por otro lado, también el terrorismo hizo que hubiera migración interna de gente que estaba en un fuego cruzado realmente entre el sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso y los militares. Entonces la población decidió irse. Entonces la migración en el Perú es una cosa que siempre he tenido desde que he percibido desde que tengo uso de razón. Ahora, no conocemos mucho la realidad de España en función a por qué el español, bueno, en tu caso está clarísimo cuál ha sido tu decisión, ¿no? ¿Por qué el español migra a otros países? ¿No? Para tener realidades más o menos parecidas, ¿no? No son, por ejemplo, como un país de Latinoamérica, Honduras, Salvador, eh, a México, que va a Estados Unidos incluso nadando o jugándose la vida por un mejor porvenir. ¿Cuál es la razón del español por migrar a otros países? Bueno, efectivamente, claro, la inmigración depende mucho del contexto geográfico, pero también del contexto histórico. Entonces, en España, bueno, pues ha habido muchos cambios a lo largo del siglo XX. En el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, por supuesto, una inmigración muy importante de españoles hacia América, sobre todo hacia Argentina, ¿no? Los famosos gallegos, como nos llaman allí, en Argentina. Luego, claro, después de la guerra civil hubo un exilio muy importante por motivos políticos hacia México y hacia otros países de Europa. Y también después en los años 40, 50 e incluso 60, pues hubo una inmigración económica muy importante desde España hacia países europeos como Francia o Alemania, que es precisamente la inmigración que abordo en mi novela Endaya. A partir de los años 60 y sobre todo 70, 80, pues España empieza a desarrollarse económicamente, la transición democrática se convierte en un país estable, una democracia asentada, y entonces el proceso se revierte, muchos de esos inmigrantes que partieron en los años 50, 60 vuelven al país y la gran novedad es que a partir de los años 90 empieza a llegar a España una emigración internacional, que era algo que España no había conocido desde hacía siglos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la calle donde estaba mi instituto, pues se transformó en los años 90 desde una calle típicamente española, con tascas, bares, se convirtió en una calle con kebabs, locutorios, es decir, que en los años 90 España creo que fue, después de Estados Unidos, el país que más emigrantes internacionales recibió. Y luego esta situación duró hasta la crisis de 2008, en la que de nuevo pues hubo bastantes españoles que emigraron por motivos también económicos hacia Europa e incluso en algunos casos América Latina, que es precisamente cuando se publicó mi novela Endaya, que hablaba de un fenómeno del pasado y que por circunstancias pues se convirtió en un fenómeno actual, ¿no? Ahora parece que, bueno, la situación se ha estabilizado y vuelve a predominar la inmigración en España frente a la inmigración, pero son fenómenos un poco coyunturales en el caso de España. También hay que tener en cuenta, como en mi caso, que hoy en día, pues el instalarse, por ejemplo, en otro país de la Unión Europea esa inmigración, pero una inmigración, digamos, muy distinta a la que puede conocer, por ejemplo, un peruano que decide instalarse en los Estados Unidos o en Europa, porque, bueno, no necesitamos permiso de residencia, no necesitamos hacer trámites. Es decir, que teniendo nacionalidad europea, el proceso de migración hacia otro país europeo cambia mucho, ¿no? Se facilita muchísimo. Entonces sería como una situación intermedia entre viajar a otro país y estar en el mismo país. Está, por supuesto, la barrera de la lengua, la barrera cultural en muchos casos, pero no esas barreras administrativas que tan duras, ¿no? son para la mayor parte de los emigrantes.
Ujú. Tú has subrayado un hecho básico en casi todas las migraciones, desde de los inicios de la historia de la humanidad en general, ¿no? Los movimientos migratorios se han debido a salir de un sitio en el cual no habían los recursos necesarios o a pesar de haber los recursos, por X razones, guerras, problemas de movimientos telúricos o lo que fuera, había que salir de allí, ¿no? Eso ha ocurrido desde los inicios de la humanidad. Y al mismo tiempo, desde los inicios de la humanidad, por lo menos históricamente registrada, ha habido el rechazo a los migrantes. Hace 3 días estaba leyendo este libro, que debes conocerlo, El miedo de Occidente, y Ujú. ahí retrata muy bien lo que son la construcción de las murallas precisamente para evitar la entrada de pestes, o sea, no la entrada de pestes, sino la entrada de gente que podría traer la peste. Y eso es algo simbólico también, ¿verdad? De alguna forma, los migrantes en ciertas ocasiones son vistos como los que llevan las, entre comillas, enfermedades, que son una suerte de seres que tratan de alterar la tranquilidad de una sociedad y llevarla al caos o simplemente desaparecerla. Eso es una visión atávica y que se mantiene casi en el inconsciente colectivo. Eso ocurre en Europa, por supuesto, ocurre en nuestro país, ocurre en los Estados Unidos también, en todas partes. ¿Cómo se vive allá, por ejemplo, primero en Francia, donde tú estás? Bueno, tienes toda la razón. Yo hubo una frase de Maquiavelo que citó el novelista Saviano que me impresionó, que dice, si quieres ser asediado, construye una muralla. Es decir, que la muralla crea esa sensación de estar asediado, amenazado. Entonces, la muralla muchas veces no se construye para proteger, sino para crear el miedo, porque cuando uno ve una muralla dice, hay otro al otro lado que tiene que ser amenazante. Entonces, Ujú, lo que está ocurriendo ahora en Europa, como en Estados Unidos, pues es que ese doble proceso, que para protegerse de una amenaza exterior se construyen murallas y esa mentalidad de muralla, pues también aumenta el miedo. Entonces, es una espiral que se perpetúa, que se azuza por motivos políticos y que está muy presente hoy en día, bueno, en toda Europa, que es el contexto que conozco mejor, tanto en Francia, donde el partido de Marine Le Pen, ¿no? El Rassemblement Nacional, pues representa más del 30% de los votos, como ahora en España, con el partido de Vox, y que es muy posible que entre en el futuro gobierno. Como ha señalado Raúl, pues mañana o esta noche saldremos de dudas y estamos todos en vilo. Pero entonces, bueno, en este partido de extrema derecha, pues obviamente la inmigración ocupa un papel muy, muy importante con ese sentido de amenaza existencial, ¿no? Es decir, de ese miedo de la teoría del gran reemplazo que tan importante es en Europa y esa idea de que la cultura autóctona va a ser desplazada, sustituida por la cultura del extranjero. Entonces ese miedo pues se palpa a todos los niveles, ¿no? Ahora mismo en Europa y es algo que partiendo de los círculos de extrema derecha pues se difunde poco a poco en ámbitos cada vez más amplios, ¿no? ujú, Sí, bueno, en realidad eh, el día de hoy es un día muy importante para España, ¿no? Por ahí el Partido Socialista Obrero está todavía con la esperanza de poder obtener mejores resultados y darle la contra a las encuestas que no lo favorecen realmente, ¿no? Más aún, las últimas elecciones que obligaron a adelantar elecciones eh, pintan un panorama que no es muy favorable para ese partido. Ahora, quisiera ir un poco a tu novela, Marcos. Eh, a, ¿Por qué le pusiste el nombre Endaya? ¿Qué trascendencia buscas con el nombre? Por un lado, en realidad hay que hacer un montón de preguntas, porque tu novela muestra una realidad que a veces el migrante se compromete de alguna manera con una actividad ilícita para poder salir adelante
y crear recursos. Además del nombre de Endaya que te he preguntado, ¿por qué la mamá no quería que su hijo hable español, que nunca aprenda la lengua materna de su familia y si eso es una cosa muy común o es una cosa anecdótica que tú estás mencionando en la novela, por qué Jax tuvo que aprender de otra manera el idioma y no a través de su mamá que le impedía o le prohibía prácticamente hablar en español. Bueno, pues, ¿por qué Hendaya? Porque Hendaya es una ciudad que se sitúa en la frontera entre Francia y España, y el protagonista de mi novela pues es alguien que está dividido entre los dos países y al final se da cuenta de que el lugar al que él en realidad pertenece es precisamente ese espacio intermedio, la frontera, que la frontera es su auténtica patria. Y luego también porque el nombre de Endaya pues me parece muy sonoro en español. Se hizo una edición mexicana del libro y obviamente en México pues no se conoce esta ciudad fronteriza. Entonces un periodista mexicano me dice, es que Endaya tiene nombre de diosa oriental, ¿no? Entonces, efectivamente, resulta muy, muy sonoro, por eso lo escogí, pero básicamente la idea de fondo es que es un símbolo de la frontera, es la frontera que este personaje atraviesa continuamente en sus viajes entre París y Madrid en un tren de noche, y que también tiene un papel clave en la historia de su familia. Entonces, en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, bueno, la realidad que describo ahí es un fenómeno que muy frecuente en esa generación de migrantes españoles que salieron del país en los años 50. En muchos casos eran gente pues con un nivel de estudios bastante bajo, en algunos casos hasta analfabetas, y que tenían un profundo sentimiento de inferioridad. En esa época también hay que decir que el bilingüismo no estaba tan aceptado como hoy en día, donde se ve como una oportunidad incluso profesional. En esa época se pensaba que la manera de integrarse en un país era olvidar la lengua propia y hablar la lengua nacional. Entonces, muchos inmigrantes españoles que salieron del país en los años 50 no transmitieron la lengua a sus hijos. Y yo me he encontrado en Francia con muchos hijos de esa generación que cuando les decía que era español, decían, ah, qué suerte español, porque mis padres eran españoles, pero por desgracia nunca me enseñaron el español. Entonces fue un fenómeno que yo no conocía, pero que descubrí al instalarme en Francia y que me llamó mucho la atención, porque uno piensa que espontáneamente los padres deberían hablar en su lengua eh, materna a los hijos, pero eso que parece tan espontáneo y tan natural no siempre lo es. En función de las circunstancias políticas, hoy en día, pues los españoles como yo, que están en Francia, pues sí que hablan español a sus hijos, porque el español tiene un estatus internacional y se ha convertido en una lengua que está valorada, pero hoy esa situación, por ejemplo, se da entre comunidades, por ejemplo, pues que árabes o africanas, es decir, en lenguas o que están menos valoradas. Entonces, en función del prestigio de las lenguas, pues los padres pueden decidir transmitirlas o no transmitirlas. En cualquier caso, la idea de alguien que no habla su lengua materna me pareció una situación muy interesante desde el punto de vista literario. Bueno, no voy a explicar aquí por qué exactamente su madre no quiere enseñarle el español, porque es como un poco el secreto, el enigma de esta novela que a veces he definido como un thriller lingüístico, o es una realidad que existe, ¿no? Y que sigue existiendo hoy en día. Ujú. En España, como en otra vez otros países del mundo, y después vamos a hablar un poquito de Francia, supongo yo, se ha dado este fenómeno curioso, en el Perú también, el contraste entre lo que se percibe, el poblador medio percibe, y que tiene mucho que ver con lo que tú has subrayado muy bien, de construir una muralla para crear una inseguridad, ¿no? La percepción del migrante como alguien que quita trabajo, de alguna manera viene a... Es el rapto de las Sabinas otra vez, ¿no? A llevarse recursos y todo lo demás. Aumenta la tasa del desempleo de las personas locales, etcétera, etcétera.
pero los estudios dicen todo lo contrario. Dicen de alguna forma que los migrantes elevan la economía, mejoran la economía, que eleva incluso el nivel tecnológico o científico o por último de estudios culturales o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, no sé si me permites compartir acá una pantalla. Por supuesto. Acá hay un estudio hecho en Barcelona que es interesante porque es el impacto de los migrantes que transforman eh, las relaciones, en este caso tecnológicas, en un lugar, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, esta data que es publicada además por la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, que otra vez, en el caso de América Latina, crea esta suerte de contraste entre lo que percibe el ciudadano promedio, ¿no? Que es un riesgo, que vienen a empobrecer, etcétera, y más bien lo que la data arroja, más bien la elevación del Producto Bruto Interno, por ejemplo, que se incrementa. En este caso es, por ejemplo, el estudio hecho en Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Haití. Y en fin, tenemos una serie de datos que lo que nos están diciendo es que la percepción común, manejada además por partidos como Vox, que son nacionalistas, y lo que la data arroja, no cuadra. ¿Qué comentario te da eso? Porque, por ejemplo, en París hay también un fuerte rechazo, creo yo, a la inmigración, sobre todo de Oriente Medio, o como antes se llamaba, ¿verdad? La zona de Irak, a los afganos, se los ve como terroristas a todos, o que de alguna forma el mundo musulmán está invadiendo toda Europa y va a hacer perder las raíces culturales esenciales de Europa, etcétera, etcétera. ¿Qué comentario te arroja esto? Sí, bueno, pues estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si en muchos de estos países, si se rechaza tanto al emigrante, es también porque en el fondo se es consciente de que se depende de ellos. Entonces hay un sentimiento muy ambivalente que ocurre a veces también con los turistas, por ejemplo, en donde estoy ahora en Mallorca, es decir, que a veces se odia a los turistas precisamente porque uno depende de ellos. Entonces yo creo que en Europa y en Estados Unidos ocurre un poco esto, es decir, que por un lado uno sabe que los necesita y precisamente como los necesita, pues eso no impide precisamente desarrollar estos fenómenos de odio, ¿no? Porque hay una dependencia de hecho, ¿no? Entonces, pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el drama de la inmigración es el drama para los países que ven cómo se van muchas veces las personas más dinámicas, más inquietas, más ambiciosas y claramente pues los países más desarrollados son aquellos que reciben la inmigración, ¿no? Y eso se vio muy claro una vez más en el caso de España. Es decir, que si de verdad los países quieren no recibir inmigración, lo mejor es una buena crisis, ¿no? Porque en España, en cuanto hubo esta crisis de 2008, pues los emigrantes se fueron. Hubo cientos de miles de personas que se fueron. Entonces, en ese sentido, yo creo que los emigrantes, cuando van a un país, es porque en realidad hay una demanda oculta, pero sí que existe. Lo que ocurre es que, bueno, también a veces esta marginación de los emigrantes tiene un rédito económico porque eso permite explotarlos en peores condiciones y aumentar obviamente los beneficios también de los empresarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el fondo, pues un sistema bastante hipócrita que se ha denunciado muchas veces, pero que no son realidades excluyentes, ¿no? Es decir, precisamente porque hay una dependencia, también a veces se generan estos mecanismos de odio, pero está claro que desde el punto de vista al menos económico, pues los beneficios de la inmigración son muy grandes. En el caso de Francia hay un fenómeno ligeramente distinto, cuando, por ejemplo, con las revueltas que ha habido recientemente en los barrios por
culpa de la brutalidad policial. Ahí no estamos tanto hablando de emigración, porque en muchos casos son ya franceses de segunda emigración, de segunda generación, hijos de emigrantes o a veces nietos de emigrantes, ¿no? Entonces ahí lo que es un fallo en la integración, pero no se puede decir que sea un fenómeno tanto de migración, porque estas personas han nacido en Francia, han crecido en Francia, en muchos casos sus padres también, ¿no? Entonces ahí sería una situación que se parece desde mi punto de vista más a la de la comunidad afroamericana de la población por motivos étnicos, pero que no está unida directamente al fenómeno de la emigración. Sí, quería preguntarte, quizás una de mis últimas preguntas, o la última de mi parte, Marcos, es la segregación en Francia, España, en esos dos países principalmente que son los cuales estás vinculado. La segregación es de parte del Estado, es de parte de la ciudadanía, es de ambas partes. ¿Cómo está la situación en ese sentido en los países que te menciono? Yo creo que es muy difícil ese paso de un sector de la población, muchas veces del sector más frágil económicamente, que ven los emigrantes pues, a unos competidores y obviamente por parte de ciertos políticos, pues ese sentimiento que, como ha dicho César, es muy atávico del rechazo al diferente, pues se explota buscando chivos expiatorios. En el caso de, por ejemplo, de España, pues ha sido muy importante la crisis de 2008, como digo, que fragilizó la economía del país y creó pues una gran frustración en la población y que ese sentimiento es muy fácil de canalizar hacia el diferente. En el caso de Francia también hay este rechazo a la inmigración, pero como he dicho antes, el problema es distinto porque la inmigración en Francia existe desde hace mucho más tiempo, entonces ya hay ese fenómeno de franceses nacidos en Francia, de orígenes magrebíes o africanos que se ven marginalizados, ya se ha enquistado esa inmigración, se han creado guetos. En ese sentido, es un fenómeno que todavía no ha llegado a España con la misma fuerza porque la inmigración más reciente. Pero bueno, en el caso de Francia, en cierto sentido, se podría hablar de una cierta perdón, no sé la palabra, latinoamericanización de la sociedad, en el sentido de que, como tradicionalmente desde la colonización en América Latina, pues había esa diferencia entre criollos, mestizos indígenas, ¿no? Con esa, pues a veces estas líneas de marcación étnicas pues se enquistan y se convierten pues sí, en un estigma. Y bueno, quizás no con la misma intensidad, pero sí es un fenómeno que se puede apreciar en Francia, donde hay barrios, donde hay una población mayoritariamente de origen magrebí o africana. Hay escuelas donde prácticamente todos los alumnos tienen esos orígenes. Entonces hay una segregación social que es muy importante, ¿no? Y en España, como la inmigración es mucho más reciente, pues todavía digamos que ese problema no se percibe con la misma fuerza. No podría decir si es que las cosas se están haciendo mejor o es simplemente una cuestión de tiempo, pero el problema en España no se plantea de la misma manera que en Francia. Ujú. ¿Y el Estado tiene alguna respuesta ante esto? Bueno, Vox ya dijo explícitamente cuál es su posición con respecto a la emigración en España. Bueno, ya sabemos lo que podría pasar si es que ellos, bueno, no sabemos en qué magnitud, pero por lo menos estamos orientados en cuál va a ser la posición del Estado en ese sentido. En relación a Sí, Francia, ¿cuál es la posición del gobierno francés en relación a todo este fenómeno y, bueno, las revueltas que definitivamente están vinculadas a todo esto? pues digamos que hay una línea de continuidad entre todos estos gobiernos, incluso de izquierdas, que es, bueno, que hacer la emigración difícil, ¿no? Es decir, tanto en los gobiernos como en otros, pues digamos que se mantienen las trabas a la emigración.
hay una diferencia de matiz, es decir, que mientras que pues, la extrema derecha apuesta por hacer que las condiciones de vida de los inmigrantes sean cada vez más penosas, pues la izquierda tiene una mayor sensibilidad en ese sentido y propone pues un cierto, sí, digamos, beneficios para esa parte de la población, pero digamos que la política básica no cambia mucho. En el caso de Francia, bueno, se han intentado cosas, por ejemplo, renovar estos barrios de los que he hablado antes, estos guetos, favorecer la integración, pero al mismo tiempo también, como se ve mucho en el caso de la policía, pues el Estado también actúa con mucha violencia represiva, ¿no? Porque este fenómeno de jóvenes de origen asesinados por la policía es algo recurrente en Francia, ¿no? Y que explica estas revueltas. Entonces, digamos que por un lado siempre está en esta ambigüedad, por un lado se intentan proponer algunas políticas sociales, pero por otro lado se mantienen políticas, sí, creo que... La última parte se perdió un poco por cuestiones Ah, de señal. perdón, pues... No, 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 pero entendimos de que por un lado siguen poniéndose las trabas y por otro lado de alguna manera hay un debate para mejorar las políticas de integración. Supongo que eso es básicamente lo que ocurre, ¿o no? Sí, sí, exactamente. Es decir, que aquí lo curioso del tema es que yo sepa no ha habido ningún gobierno que haya reducido realmente la inmigración. Es decir, que la inmigración va a continuar. Eso, en el fondo, todos los gobiernos lo saben. Casi es más un efecto de discurso y un efecto de cuán difícil y cuán penosa va a ser la vida de las personas que decidan emigrar, ¿no? Entonces, yo creo que el matiz está ahí. Hay ciertos partidos que apuestan por que las personas que emigran pues tengan unos derechos básicos de sanidad, de vivienda, etcétera, y otros que consideran que lo correcto es que sus condiciones de vida sean lo más difíciles posible, pero yo creo que no está demostrado en ningún caso que esas políticas duras tengan un impacto real en los flujos de migración, porque yo creo que van a seguir llegando y como digo, la única manera de acabar con la inmigración es que el país una buena crisis económica, ¿no? Pero claro, eso es algo que ningún partido, ni de extrema derecha, ni siquiera de extrema derecha, va a proponer como recurso, como receta para disminuir la inmigración ilegal, ¿no? Ujú, ujú. Ok, Marcos. Oye, muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Ha sido realmente un placer conversar contigo. Pues sí, sí, también ha sido un placer para mí y nada, espero que sigáis realizando muchos programas como este. Raúl creo que quiere bombardearte una vez más con algo antes de despedirnos. Yo Sí, encantado, me encantan sí, los la bombardeos última dialécticos. pregunta. Sí, la última pregunta, te lo prometo que va a ser la última. Bueno, más allá bueno, el proceso electoral de tu país nos va a tener atentos a todos, ¿no? No solamente por el hecho de ser una elección y estar a la expectativa de esta fiesta electoral que hay siempre en estas circunstancias, sino la trascendencia que va a tener esta elección en tu país, en la que el mundo está enfrentando una serie de cuestiones desde el punto de vista económico, climático, migratorio, ¿no? Con un partido que tiene una perspectiva muy marcada y muy definida en este sentido, pero ¿cuál va a ser el impacto? Sabría decirlo. Bueno, pero hay que decir que es unas ideologías, la gente se quejaba de que era lo mismo votar a unos o a otros. Bueno, en este caso está claro que son dos proyectos totalmente distintos y en ese sentido existe una auténtica alternativa democrática, ¿no? Y esta campaña, con todos sus efectos, ha sido muy interesante en ese sentido. Bueno, si gana la derecha, no sería exactamente un gobierno de extrema derecha, porque la mayoría será un gobierno de derecha más habitual, pues en económicas, con bajadas de impuestos. En el campo migratorio, como he dicho antes, pues se harán más difíciles las condiciones de vida de los inmigrantes ilegales, aunque por supuesto no se va a detener
esta emigración ilegal. En el campo cultural habrá fenómenos de censura que ya han tenido lugar en ayuntamientos controlados por la extrema derecha. Bueno, aquí se habla mucho, por ejemplo, de la prohibición de un estreno de la obra Orlando de Virginia Woolf. Y en el campo cultural, pues sí creo que habrá un impacto considerable. Y también, bueno, obviamente el tema de Cataluña, que es un tema que no está solucionado y puede aumentar muchísimo la tensión, ¿no? Si se aplican las políticas de Vox. Entonces, bueno, no soy ni mucho menos adivino, pero sí creo que habría un cambio de rumbo muy importante porque el gobierno de los últimos años, 4 años, pues es un gobierno progresista donde se han hecho leyes incluso vanguardistas en Europa en lo que se refiere al derecho de la eutanasia, LGTB, es decir, políticas muy progresistas en lo social, y habría un cambio de rumbo radical en ese sentido, pero yo creo que no hay que ser apocalíptico en el sentido que yo creo que dentro del marco de la Constitución, ¿no? Aunque con cambios importantes a nivel económico y cultural, ¿no? Pero bueno, insisto en que no soy profeta, ¿no? Ni en mi tierra ni fuera de ella. Así que... No hay problema. Aunque la pregunta ha afectado, se congeló tu imagen en el momento Ah, de... bueno, sí. No, al contrario, ha creado un efecto de estupor debido a la pregunta. Bueno, así estamos todos ahora un poco congelados a la expectativa de lo que va a pasar, ¿no? Exacto. Bueno, el país, España, vota con vértigo. Bueno, pues yo creo que es un poco eso porque, como insisto, son dos propuestas tan diferentes que unos cuantos miles de votos o decenas de miles de votos van a cambiar por completo el rumbo político del país, y eso siempre crea cierto vértigo, pero bueno, al fin y al cabo es el vértigo de la democracia, ¿no? Sí, para terminar habría que recordar también de que estos movimientos de cambios se dan en toda Europa en realidad. El partido de derechas está en Alemania, ganando escaños, los pronazis, en Francia Le Pen, en fin, supongo que lo único que podría salvar es la resistencia siempre, ¿no? O sea, la idea de que siempre va a haber una fuerza que trata de equilibrar todo esto. Y la esperanza de que no estemos en los años 30, por supuesto. Bueno, eso que apuntas yo creo que es muy importante, es decir, que quizás a largo plazo la relevancia de estas elecciones en España sea el equilibrio dentro de Europa, porque ahora está en un momento en el que las fuerzas de extrema derecha están alcanzando cada vez más importancia, siguen siendo minoritarias, pero una victoria de la derecha con el apoyo de la extrema derecha en España haría que ese equilibrio se tambalease, y si en algún momento la extrema derecha consigue ser mayoritaria en Europa, eso sí que podría provocar un impacto muy, muy profundo, incluso a nivel internacional, porque hoy en día muchas políticas medioambientales, económicas, pues están fijadas por Europa y de alguna manera limitan el margen de maniobra de estos gobiernos extremistas. Si ese equilibrio de fuerza a la escala del continente cambia, pues las reglas del juego van a cambiar y ahí sí que se podrían producir cambios todavía más importantes, ¿no? Sí, mucho más dramáticos. Pero Sí. ojalá que, por lo menos creo que Raúl y yo no esperemos ese escenario. Ahí sí, para nosotros al menos sería apocalíptico. Pues sí, sí. Yo tampoco, por supuesto, lo espero. Bueno, un abrazo grande, Marcos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, ha sido un placer charlar con vosotros sobre este tema tan importante, y bueno, os seguiré escuchándoos en internet con mucho placer. Ok, Ok. Marcos, muchísimas gracias. Ha sido un Nada, privilegio conversar contigo y ojalá que de repente, dentro de poco, podamos volver a contar con tu presencia y conversar un poco más, ya no en lo que podría pasar, sino en lo que pasó en tu país, ¿no? No, Vamos a se ver, congeló la imagen. se congeló. Ujú. Vamos a ver. y espero que podamos pues hablar de nuevo pronto. Sí, sí, sí. Por lo visto, en Europa está haciendo, en Palma de Mallorca está haciendo mucho frío porque todo se congela. Ojalá, pues nada, al contrario, había aquí unas olas de calor, estamos todos sudando, así que creo que es lo único que se ha congelado últimamente, es el Zoom, ¿no? Sí, Eh,
No, pero como he dicho a César, estoy aquí pirateando el wifi del vecino, porque aquí en esta no tenemos wifi y por eso, bueno, la conexión es un poco inestable, ¿no? Sí, está muy bien. Es la vindicación de la piratería. Exacto. Ok, Listo. muchas gracias. Estamos. Bueno, Adiós. Acá nos quedamos un hasta rato con hasta Raúl. pronto. Chao. Hasta pronto.